Bueno, buenos días a todos. Hoy contamos con el doctor Pere Antoni Borràs y la doctora Lucía Ugarriza. Tenemos la suerte de que sean colaboradores de la Asociación de Displasia Fibrosa porque son miembros del comité científico. El doctor Pere Antoni Borràs es profesor titular del área de Educación Física de la Universidad de las Islas Baleares. Es director del máster de investigación en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, miembro de la Red Europea de Promoción de la Actividad Física Saludable de la Organización Mundial de la Salud y pertenece a varios grupos de investigación como el de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y el Centro de Investigación Biomédica en Red de la Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición. Pertenece también a la asociación Schools for Health Europe de la Unión Europea. La doctora Lucía Ugarriza es médico especialista en medicina familiar y comunitaria del Servicio de Salud de las Islas Baleares, tutora de residentes de medicina de familia y comunitaria y tutora de práctica clínica de la Facultad de Medicina de la Universidad Balear. También es miembro de varios grupos de investigación, como el anteriormente mencionado el Centro de Investigación Biomédica en Red de la Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición, y es miembro del Comité Técnico de la Estrategia de Enfermedades Minoritarias de las Islas Baleares, y también es coordinadora del Grupo de Trabajo de Enfermedades Raras de la Universidad de Balear. Os dejo con su ponencia, actividad física y displasia fibrosa. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación a la Junta y muchísimas gracias sobre todo a la asociación por poner en la palestra un tema tan importante y tan troncal para todos nosotros y especialmente sobre todo para las personas que padecen la displasia fibrosa y o síndrome de McCune-Albright. Me gustaría antes de seguir que me dijerais si me oís bien. Sí. Vale, pues estupendo. Bueno, cuando planteamos esta ponencia, me daba un poco de miedo a quizás bombardearos con demasiada terminología científica. Entonces voy a intentar transmitiros la importancia de la actividad física no solo para nuestros chicos, sino para todos nosotros, sin entrar en demasiados tecnicismos, pero algunos os tendré que contar. Entonces, como luego hay un turno de preguntas, todo lo que se quede como en duda, por favor, os animo a que me preguntéis. Bueno, no podemos pasar bien, a ver. Vale. Vamos a imaginaos si el tema es importante, que el tema de la actividad física, que en el año 2022 la Organización Mundial de la Salud decidió lanzar una campaña porque los datos de inactividad física de la población eran realmente alarmantes y iban en curva creciente. Entonces decidieron empezar, ya tenían una serie de proyectos, programas a nivel europeo, a nivel, mundial, pero decidieron lanzar una campaña un poco exprofeso con un mensaje muy fácil para que todo el mundo pudiera entenderlo y muy directo y cortito, que era: cada movimiento cuenta hacia una mejor salud. Una mejor salud, y ahora tenemos que intentar quitarnos un poco la displasia, que ahora estáis el fin de semana que solamente pensáis en displasia, pues vamos a pensar solamente en personas, ¿vale? No en pacientes sino en personas. Y esta campaña decía: cada movimiento cuenta hacia una mejor salud de forma global, ¿vale? Para que os relajéis en las butacas y os metáis de lleno en el tema, los compañeros que tengo ahí en Burgos nos van a pasar un pequeño vídeo, que fue el vídeo que acompañó a esta campaña. Muy atentos a todos los detalles. Venga, dentro vídeo.
Bueno, pues después de este vídeo en el que habéis visto, a ver si os habéis quedado con los detalles, pero probablemente después lo podréis buscar en internet y os hará recordar cada una de las cosas que yo os voy a contar ahora por la mañana, ¿vale? Cada vez tenemos más evidencia científica de la importancia de ser activo físicamente, ¿vale? Tanto el ser activo como reducir el sedentarismo, que aunque parecen cosas que es lo mismo, no es lo mismo, estos dos factores tienen una influencia que ya sabemos que es clara en la mejora de la salud, en la mejora de nuestro bienestar. Fijaos qué grande lo que voy a decir ahora, en la prevención de enfermedades crónicas y en el aumento de la esperanza de vida. Sabemos que el hecho de estar inactivo físicamente nos afecta negativamente a la salud a todos. Y cuando digo a todos, fijaos, digo, independientemente del estado basal que tengamos. Tú puedes ser una persona en principio delgada, saludable, que no tienes ningún problema, pero si estás inactivo, eso te está afectando a tu salud. O si tienes limitaciones, no puedes caminar o no tienes un brazo o tienes cualquier tipo de limitación, también si eres inactivo, tu salud va a estar peor. Cuando nosotros hablamos de actividad física, generalmente, sin poder como evitarlo, nos viene a la cabeza, si yo os digo, una persona en forma, activa, con buena condición física, nos viene una persona probablemente joven, ¿verdad? Probablemente como con buen cuerpo, como con aspecto saludable. ¿Os la imagináis de la típica persona de un anuncio de una ropa deportiva o algo así? Vale, pues esto es la primera cosa que quiero que cambiéis ya ahora, después de esta charla y si es posible antes, ahora mismo, que es cuando hablamos de una persona con buena condición física y que es activo físicamente, estamos hablando de cualquier persona independientemente de la edad que tenga, independientemente de la situación y de la limitación que tenga, esa persona, si es activa, va a poder tener una buena condición física y va a tener una mejor salud y una mayor esperanza de vida. Por eso os he puesto esta diapo hoy, para que veáis que ser activo, y no es mía la diapo, ser activo es, veis que ahí tenemos una persona mayor que pasea por el parque con su nieto, una persona que pasea un perro, una persona que va en una silla de ruedas. Hay distintas maneras, distintas formas de estar en el mundo y todas ellas son compatibles con poder ser activo o mejorar tu actividad física. Os he comentado antes que la inactividad está relacionada directamente con la aparición de distintas enfermedades crónicas y también con el empeoramiento de si tienes una enfermedad crónica, su empeoramiento. Y fijaos, hay muchas enfermedades crónicas que seguramente, sin que yo diga nada, ya sabéis que están asociadas con la inactividad física. Por ejemplo, a enfermedades musculoesqueléticas como la artrosis, el dolor lumbar, las osteoporosis, etc. Las más evidentes, todas las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Ya sabemos que las personas que están muy inactivas tienen más probabilidad de tener hipertensión, el colesterol alto, problemas cardíacos. También todos sabemos y conocemos los problemas que conlleva a nivel metabólico, como por ejemplo el sobrepeso, la obesidad, la diabetes. Pero quizás lo que no tenemos tan claro, porque no nos lo han dicho, es que también el hecho de tener inactividad física hace que tengamos más probabilidad de padecer algunos tipos de cáncer, cada vez más, como el cáncer de mama, el cáncer de colon, de próstata, de pulmón, tener más problemas respiratorios y luego, y cada vez tenemos más evidencia, también de tener problemas psicológicos de salud mental y neurológicos. Luego,
quizás os explicaré o os adelanto que en los últimos estudios que hay sobre actividad física se ve que hay una enorme correlación, una enorme relación con la aparición de problemas neurológicos. Y es que cuando uno hace mucha actividad física o hace actividad física regularmente, activa una cosa que se llama la neuroplasticidad. Y eso en nuestros chavales y en nuestros no tan chavales con displasia también es muy importante, ¿vale? Pero también, y esto es algo que quiero que si podéis os lo llevéis a casa para vuestro entorno, amigos, etcétera, es que hoy en día sabemos que la inactividad física actúa como un factor de riesgo cardiovascular independiente. Es decir, que nosotros sabemos que si tienes el colesterol alto, igual puedes tener problemas cardiológicos, tienes más riesgo. O que si tienes la tensión alta, tienes más riesgo de tener problemas cardiológicos. Bueno, pues ahora ya sabemos que el hecho de ser inactivo también hace, de forma independiente al resto de los factores, te hace tener más probabilidad de tener problemas cardiovasculares. ¿Qué quiere decir esto? Que la inactividad física hace que poco a poco tengamos peor condición física, es decir, que tengamos menor fuerza, menor resistencia, menor flexibilidad. Todo eso hace que tengamos una menor capacidad funcional y todo eso nos lleva a tener más probabilidad de enfermedad. Y cuando tenemos más enfermedad, tenemos tendencia a tener más inactividad. Y este es un poco el círculo que tenemos que romper. Por eso, la primera parte de nuestra presentación era, no vamos a hablaros simplemente de qué es lo que podéis hacer, que eso lo dirá después Per Antoni, es por qué es tan importante lo que tenéis que hacer, por qué es tan importante la actividad física y por qué hay tantos esfuerzos por parte de las organizaciones de salud para que cale este mensaje en la población. Fijaos los últimos rankings de la Organización Mundial de la Salud de mortalidad global según factores de riesgo. Fijaros que el primero sabemos que es la hipertensión, el segundo el tabaco, luego viene la diabetes, pero fijaros qué barbaridad que la inactividad es el cuarto. O sea, no estamos hablando de algo banal. Por eso es tan importante que la asociación haya ofrecido esta sesión, porque estamos hablando de un problema muy importante. Por encima del colesterol, del abuso de alcohol, etcétera, está la inactividad física, incluso por encima de la obesidad. Bueno, y todo esto no es que lo diga yo. Os he traído 3 o 4, podría traeros 40 de los papers, bueno, de las publicaciones que hay, publicaciones de un impacto de evidencia muy alto, donde nos dicen y nos demuestran de todo esto que yo os estoy contando, que está aquí, que si luego hay alguien interesado en tener los papers o la bibliografía, lo que sea, siempre nos la puede pedir. Y ahora viene la buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Pues que la ciencia también nos dice que cualquier aumento en la actividad física ya te reduce el riesgo de mortalidad, ¿vale? O sea que por poquito que intentemos aumentar nuestro nivel de actividad física, ese poquito que hagamos tiene un impacto ya en beneficio en salud. Con lo cual, eso también eso es muy importante porque hasta ahora ha cambiado un poquito el paradigma y esto es algo que facilita el hecho de que todos empecemos a hacer algo, ese poquito de actividad física. Vale, entonces, ¿qué es lo que nos dicen estas últimas publicaciones? Que efectivamente no hay una cantidad mínima de actividad física necesaria para empezar a gozar de los efectos en salud, de los beneficios. Pequeña cantidad ya es beneficiosa y claro, a mayor cantidad, pues mayor beneficio en salud. Que cuando uno está inactivo, simplemente
con empezar con 10 minutos de actividad moderada, vigorosa, ya empezamos a tener repercusión en salud. Que este poquito que hagamos es muy asequible, ¿vale? Y como es muy poquito, es algo que las personas que tienen dificultades, que tienen alguna barrera limitante, alguna limitación, alguna pequeña discapacidad, lo que sea, con 10 minutos, como es más asequible, ya tienen un impacto y ya empiezan a mejorar, ¿vale? Y entonces siempre se puede empezar con ese poquito e ir subiendo, porque para llegar a los mínimos o a las mínimas recomendaciones. Y ahora estaréis muchos pensando, bueno, pero ¿y cuáles son esas recomendaciones que nos dicen los científicos, los fisiólogos, la gente que estudia la actividad física? ¿Qué nos recomienda? Pues fijaos, las recomendaciones para adultos, y aquí hay una cosa que me encanta porque por fin desde hace poco ya ponen con enfermedades crónicas, o sea que no hay que estar sano, vuelvo a repetir, para poder hacer estas cosas, no hay que estar perfecto, no hay que ser... No, en las recomendaciones para adultos y jóvenes con enfermedades crónicas tendríamos que cumplir las recomendaciones generales de 150 a 300 minutos a la semana de actividad moderada. Luego Per Antonio os dirá, porque lo de moderada, actividad moderada, tiene importancia. Porque diréis, bueno, yo me voy a pasear 150 minutos tranquilamente a la semana y tal, y no está mal, pero si queremos tener ese beneficio en salud, tiene que ser una actividad moderada. ¿Qué quiere decir, para que lo entendamos todos? Que cuando haces la actividad tengas una cierta dificultad en hablar con la persona que estás al lado. Que si quisieras decirle, contarle algo, te costaría un poquito, ¿vale? También nos dicen que tenemos que hacer ejercicios de fuerza, que es importante, y ahora entraré en por qué es importante hacer ejercicios de fuerza, que a nosotros, a las personas de la displasia, nos interesa muchísimo el tema de la fuerza. Después, evitar al máximo la inactividad, evitar al máximo el sedentarismo, que es estar más de 1 hora seguida sentados, ¿vale? Y luego otra cosa fundamental que en nuestra asociación también es importante que lo tengáis en cuenta, que es que las sesiones de ejercicio, lo ideal es que sean supervisadas por profesionales especializados en actividad física y salud, sobre todo cuando empezamos a hacer esa actividad, para planificarla muy bien y adaptarla muy bien a la persona que va a hacerla. Entonces, si os fijáis, aquí tenéis al final de todo, arriba del todo, en la gráfica, que pone cualquier persona que pueda, y veis que ahí hay personas con muletas, cualquier persona que pueda debería intentar hacer por lo menos en la semana 300 minutos de actividad física moderada, ¿vale? Pero si os bajáis 3 escalones para abajo, veis a los niños y adolescentes, 60 minutos al día, ¿vale? De actividad física. O sea que tenemos que pensar cómo podemos hacer que nuestros niños y adolescentes hagan esos 60 minutos al día para estar haciendo sus ahorros en salud. Quiero haceros una pequeña diferenciación entre lo que es la actividad física y el ejercicio físico, porque a partir de ahora voy a utilizar más el término ejercicio físico. Cuando hablamos, las personas que investigamos en temas de actividad física es cualquier actividad que genere un gasto energético al organismo. Por ejemplo, en la foto estáis viendo un chico con displasia que está haciendo bricolaje. Este chico que está ahí en esa foto está haciendo actividad física porque está gastando energía, ¿vale? El ejercicio físico es algo más interesante. ¿Por qué? Es una actividad física organizada, sistematizada
que tiene un claro objetivo, que es mejorar la condición física y, al final, la salud. Eso es lo que vamos a intentar que hagan nuestros chavales y nosotros, ejercicio físico. Y luego habría otra cosa que las personas también, igual vosotros estáis pensando, bueno, ¿y entonces qué es el deporte? ¿No? Bueno, pues el deporte es un ejercicio físico, ¿verdad? Pero cuya diferencia respecto a lo demás es que es competitivo. Entonces, no vamos a entrar en el deporte, vamos a entrar en el ejercicio físico durante la charla, ¿de acuerdo? Esta frase me parece muy maravillosa y también es un regalo que os hago para que os lo llevéis a casa, que es que el ejercicio físico contribuye a vuestra salud en la medida que desarrolla vuestras capacidades, pero que respeta vuestras limitaciones. ¿Y por qué? Y esta es la parte más sesuda de la presentación, en la que no me voy a entretener demasiado, porque si no os voy a dormir y tenéis que estar despiertos para que cuando empiece Per Antoni os quedéis con todo, pero el cuerpo humano produce una serie de adaptaciones maravillosas al ejercicio físico. Por ejemplo, a nivel de músculo, aumenta el número y el tamaño de las mitocondrias, metabolizamos mejor los lípidos, hacemos hipertrofia muscular, porque el músculo es una cosa que hasta ahora teníamos el paradigma de que el músculo ¿para qué sirve? Para movernos. Bueno, pues ese también es un paradigma que está cambiando, porque el músculo, y lo veremos un poquito más adelante, también se comporta como un órgano endocrino y veréis por qué es también importante y es esencial en la mejora de nuestra enfermedad. También hacemos adaptaciones osteoarticulares con el ejercicio físico. El ejercicio físico, fijaos la primera frase que os he puesto ahí, aumenta la densidad y la remodelación ósea siempre que exista impacto, y aquí nos paramos un momento. Impacto. Nuestros niños, nuestros mayores, nuestros pacientes de displasia a veces no deben tener impacto. Pero fijaos lo que os digo hoy. Siempre que exista impacto o contracción muscular. Igual no podemos tener impacto, pero hay contracción. Y si hay contracción nos va a ayudar a mejorar la densidad y la remodelación ósea. ¿Vale? Y de eso se tiene que encargar en el diseño de esa contracción nuestro especialista en actividad física. ¿Vale? También el cuerpo hace que aumenten con el ejercicio la resistencia de los tendones, los ligamentos. Otras adaptaciones del organismo que antes os las he dejado caer, que las neurológicas mejoran el reclutamiento de unidades motoras, la coordinación, pero lo más importante que es la neuroplasticidad, que por eso tenemos tanta evidencia, mejoran nuestras neuronas, nuestra conexión entre neuronas, no entraremos mucho aquí, pero mejora nuestra capacidad cognitiva y por eso ahora hay tanta evidencia, incluso con imágenes de resonancia magnética cerebral, de cómo mejoran algunas enfermedades neurodegenerativas o que empeoran más lentamente o que aprendemos mejor cuando hacemos actividad física. Esta parte es interesantísima y que, bueno, si alguien está interesado también ya os pasaremos más información. Pero también que os quede que con el ejercicio el cuerpo hace adaptaciones a nivel neurológico, a nivel renal, endocrinas, muy importantes, fundamentales también en nuestros chavales. Pasamos un poquito más rápido para no aburriros con esta parte. Y luego, lo que os decía antes, que el músculo se comporta tiene un papel fundamental porque se comporta como una glándula endocrina cada vez que se contrae y va segregando una serie de sustancias que son estas, las mioquinas, que tienen efecto a nivel local y también cuando van al torrente sanguíneo, ¿vale? Y esas son las que
son las responsables de todas esas mejoras en la salud y en el impacto en neurología, renal, endocrino, etcétera, ¿vale? Entonces, y ahora, el ejercicio físico tiene que ser como una receta. De hecho, trabajamos desde hace tiempo en las sociedades de atención primaria para que los médicos puedan hacer una prescripción de ejercicio físico. Es decir, que el ejercicio tiene que ser individualizado, cada persona lo que le conviene, adaptado, porque cada persona necesita, tiene unas limitaciones o tiene unas necesidades, y luego supervisado. Y por eso es tan importante, y aquí entran de lleno los profesionales en ejercicio físico, en actividad física, y con él os voy a dejar ahora. Vamos a seguir explicándoos ahora, de una forma sencilla y resumida, cómo deberíamos plantear la prescripción de ejercicio. Como os ha dicho la doctora Ugarriza, lo ideal es que sea supervisado, sobre todo en unos primeros compases en los que decidimos, bien nosotros mismos o bien llevar a nuestros niños a hacer un programa concreto. Y si es un programa relacionado con alguna patología, en este caso como es la displasia, pues mejor. Es relativamente sencillo y todos entenderéis que para poder diseñar un programa de actividades, lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, hacer una buena evaluación inicial. Todos aquí, cada uno de nosotros, tenemos una condición diferente, tenemos un estado diferente, incluso dentro de una misma patología tenemos afectaciones diferentes. Entonces, es muy importante cuando decidimos empezar un programa de ejercicio físico, tener toda esa información que puede venir del historial clínico, de la anamnesis, de donde podamos recopilar esta información, la propia que tengamos las familias, para presentárselas al educador físico deportivo o al profesional de la actividad física, de manera que él pueda diseñar qué tipo de tareas van a ser más significativas para esa persona, es decir, que las reciba con una mejor capacidad de mejora. Muy rápidamente vamos a poder decir que esas tareas que después vamos a convertir en sesiones de trabajo, entrenamientos o como lo queráis llamar, tendrán que ser pocas. No cosas demasiado variadas, pero que, como mínimo, incorporen al menos 3 de los elementos básicos de la condición física, como hemos visto antes, serían elementos de capacidad aeróbica o de resistencia, elementos de fuerza, de resistencia a la fuerza, etcétera, y también de amplitud de movimiento y de coordinación. Ahora hablaremos un poco en detalle de cada una de esas. El trabajo aeróbico es fundamental, se lo ha explicado antes la doctora Ugarriza, en todos los beneficios que tengan, etcétera. El tema es, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que plantearlo? Y ahí es donde entra esa evaluación inicial. Es fundamental saber cómo está cada uno de nosotros para poder plantear el trabajo que debemos hacer. Por ejemplo, mi padre, que tenía ya mucha edad, muchos años, empieza a tener dificultades de andar. Para él, simplemente andar 10 minutos es una actividad que es totalmente significativa. En cambio, para mí, que soy una persona activa, andar 10 minutos no me supone un estímulo que vaya a mejorar mi resistencia. Yo necesitaré hacer un trabajo más intenso, de más duración, etc. Hablaremos más adelante de este tema. En referencia al trabajo de capacidad aeróbica, tenemos que intentar dar al menos 3 estímulos semanales y, si es posible, que sean superiores a 20 minutos. Eso, como os he dicho, es una generalidad que después adaptaremos a cada una de las personas. Y en el caso de personas con displasia fibrosa, evitar ejercicios de alto impacto. ¿Qué significa alto impacto? Pues, para que nos hagamos una idea, si estamos de pie, cualquier ejercicio que suponga que la caída no sea más alta de la mitad de la altura de la tibia. Es decir, en una persona normal, aproximadamente unos 15, 20 centímetros.
Es decir, cualquier obstáculo, escalón, elemento más alto de eso ya no es recomendable para una persona con displasia fibrosa, siempre pensando que la mayor afectación en general de displasia suele ser en caderas, miembros inferiores, etc. Diferente si tenemos una afectación craneal, etc. Pero lo más importante para evitar este impacto es buscar actividades que no lo contengan, ya que, como hemos visto, aunque el impacto es fundamental para el desarrollo de la densidad ósea, es sustituible por la actividad muscular concéntrica. Es decir, cuando el músculo se contrae, provoca también esa acción de tirar de los dos extremos de los tendones de las articulaciones, provocando este pequeño efecto compresivo que hace que los osteocitos, es decir, las células que tiene que generar el hueso, pues se vean estimuladas y trabajen. Entonces, ¿cuál es nuestra principal recomendación que todos vosotros conocéis? El medio acuático, es decir, el agua, la piscina, el mar, la natación, las actividades acuáticas. ¿Por qué? Porque nos someten a un régimen de gravedad cero, es decir, no hay impacto, pero se produce contracción. Además, se produce contracción en cualquier ámbito o rango de movimiento. Es decir, si yo estoy aquí como vosotros y levanto el brazo, para levantarlo tengo que hacer una fuerza, pero para bajarlo dejo de hacer fuerza. En cambio, cuando estoy dentro del agua, tengo que hacer fuerza tanto para levantarlo como para bajarlo. Entonces multiplicamos el efecto del trabajo en el agua. Para nosotros la piscina es el gold standard, es decir, la reina de las actividades para hacer el trabajo de capacidad aeróbica. Pero no siempre tenemos acceso a una piscina, no siempre vamos a poder tener la posibilidad de hacer 2 o 3 sesiones semanales de natación o de actividades acuáticas, aquagym. Se pueden hacer 1000 cosas en el agua, waterpolo, sincronizada, 1000 actividades, pero bueno, desde el punto del ejercicio físico lo dejaremos en actividades acuáticas de unas duraciones aproximadamente de este sentido. Las alternativas son lo que llamamos los ergómetros. Los ergómetros son esos aparatos que vemos a veces en los gimnasios, como el que tenéis en la diapositiva. En este caso es un ergómetro de remo, un remo ergómetro, pero también encontraréis máquinas elípticas, bicicletas de sentado, bicicletas de pie, de muchos tipos, ¿no? Es decir, lo único que descartaríamos en un gimnasio habitual serían esas cintas de correr, ¿no? Que lo que nos obligan es a correr, por tanto, a elevar la pierna más de esos 20 centímetros, por tanto, nos causarían un alto impacto que en principio no sería recomendable. Pero hacer un trabajo de 20 minutos en un remo ergómetro, como veis aquí, pues no causa ningún impacto y nos provoca todos los beneficios que podemos obtener de un buen trabajo de capacidad aeróbica. Estoy yendo muy rápido, pero después al final veréis que si alguien necesita más información o incluso consejo respecto a eso, por supuesto, a través de la asociación estamos siempre abiertos a colaborar con grupos, las familias, etc. Segundo tema súper importante, el trabajo muscular. De hecho, el más importante. Es el más importante porque, sobre todo en niños, la capacidad aeróbica tiene una fase donde se desarrolla simplemente por maduración. Es decir, el niño va creciendo, sus estructuras, los pulmones van creciendo, el corazón va creciendo, los vasos se van desarrollando y solo por maduración el niño va mejorando su conciencia física. En cambio, la fuerza no. La fuerza, si no viene estimulada de forma exterior, y eso lo hemos visto con estudios desgraciadamente, de niños que están mucho tiempo en una cama porque están en coma, etc. Si no hay estimulación, el músculo deja de tener su función, produce una atrofia espectacular, pero deja de hacer su función trófica, que es una función de desarrollar otros aspectos, sobre todo neuromusculares. Por eso el trabajo de fuerza es súper recomendable y yo diría que imprescindible. Hemos tenido casos de algún niño en este caso que hemos podido hacer un seguimiento longitudinal en su trabajo, un niño con una displasia fibrosa poliestótica en ambas caderas, fémures, etcétera, donde con un trabajo muy regular, muy bien hecho, y a base de su maduración hemos conseguido que esas lesiones o bien se reduzcan, las lesiones de displasia, o se queden encapsuladas en una zona alrededor de la que, a través del trabajo muscular, etcétera, hemos podido contrarrestar un poco, ¿no?, los efectos de la displasia.
¿Cuál es la recomendación en trabajo muscular? Por supuesto, evitar el alto impacto, y eso se evita con este tipo de trabajos que se consideran sin movimiento. Ya esos trabajos los llamamos trabajos isométricos. Otra opción es trabajar con elásticos y con intensidades cercanas al 60% que hablaré a continuación. Fijaros, los ejercicios de fuerza recomendados para trabajar en estos programas de ejercicio que vamos a hacer con nuestros chavales o nuestros mayores o cualquier persona, porque estos beneficios no son exclusivos para una persona con una patología, sino cualquier persona que pueda hacer estos ejercicios se verá beneficiada, ¿no? Los trabajos isométricos son los que podéis ver, por ejemplo, en esta figura aquí abajo. Es decir, es un trabajo donde no existe movimiento, pero para poder generar esa postura se tiene que realizar una tensión muscular bastante elevada. Encima, después con nuestro especialista, preparador, entrenador, lo que sea, pues los trabajos se van adaptando para que la carga de trabajo pueda ir, y eso es muy importante, alrededor del 60%, 60, de nuestra carga máxima. ¿Por qué hay que llegar ahí? Porque si no llegamos a un mínimo de estimulación, es decir, si yo trabajo, por ejemplo, en esta postura que veis aquí, y yo pudiera estar en esta postura 5 minutos, eso significaría que para mí esa carga de trabajo está alrededor de un 20%. En cambio, si yo en esta postura puedo estar aproximadamente 1 minuto 30 segundos, querrá decir que me estoy acercando a un 60%. Esa es la intensidad de trabajo que yo necesito para que se genere toda esa tormenta, ¿eh? de mioquinas que decía la doctora Ugarriza, que genera que me adapte muscularmente, lo que hemos visto anteriormente. Es decir, si no llego a un mínimo de estimulación, no está mal, estoy gastando energía, pero no estoy mejorando mi condición física, no estoy mejorando la fuerza, no estoy provocando las mejoras que necesito para que eso revierta en mi salud. Otro tipo de ejercicios que son muy interesantes son los ejercicios de propiocepción. Es decir, esto, aunque nos pueda parecer que es un ejercicio de equilibrio, es un ejercicio de fuerza. Es un ejercicio de fuerza en inestabilidad que provoca que microcontracciones, ¿no?, multipliquen el efecto. Es una especie de ese efecto de las máquinas de estimulación vibratoria que se pusieron de moda hace unos años. Gracias a Dios ya no están ahora por ahí trabajando porque provocaban más lesiones que beneficios, ¿no? Pero de forma natural, yo busco aquí una determinada flexión, que es la que me permita estar aproximadamente 1 minuto. Si bajo más, duraré menos tiempo. Si bajo menos, si estoy más vertical, duraré más tiempo. Yo tengo que buscar esa intensidad que me permita estar ahí aproximadamente ese minuto, minuto y medio, y me asegurará que esté trabajando en el rango de intensidad beneficioso. Otros trabajos muy interesantes son los trabajos en suspensión, ¿no? Seguro que habéis visto en muchos sitios unas correas que se pueden atar en cualquier marco de cualquier puerta o en una espaldera, lo que sea. Los trabajos en suspensión lo que nos permiten al final es adoptar una multitud de posturas muy interesantes en la que al final acabaremos trabajando en isometría, es decir, haciendo trabajos isométricos que nos darán una versatilidad impresionante de poder adquirir cualquier postura que podamos diseñar para que aplique la fuerza en los rangos de movimiento y en los ángulos específicos para trabajar en una articulación que pueda o no estar dañada y, por tanto, donde los vectores de fuerza que se aplican en esa articulación sean beneficiosos. Y por eso es tan importante individualizar el trabajo, porque aquí no vale el café para todos. Aquí vale el saber qué articulación puede estar dañada, en qué rango y cuáles ángulos podemos trabajar. Yo recuerdo hace unos años con la doctora Bueno, pues estar siempre analizando por dónde podíamos hacer algunos trabajos para poder reforzar una cadera determinada, para provocar beneficios y, por supuesto, no provocar, incrementar la lesión, ¿no? Otro recurso que tenemos que es muy interesante son los elásticos. Los elásticos nos permiten generar tensiones musculares que nos permitan fácilmente llegar a ese 60% mínimo de estimulación
buscando posturas que pueden ser muy beneficiosas. Por ejemplo, esta postura es muy sencilla, es una postura muy buena para trabajar el glúteo mediano, ¿no? Y me permite con esta tensión generar el nivel de carga que necesito para trabajar correctamente. Para acabar, esa triada de trabajo aeróbico, trabajo de fuerza, que es el más importante, es la gran olvidada, la pequeña de la familia, el trabajo de la amplitud de movimiento, lo que conoceréis habitualmente como flexibilidad. Es una capacidad física que es fundamental no tanto por los beneficios que me pueda desarrollar a nivel neuromuscular, sino por la calidad del movimiento que me va a permitir hacer. Imaginaros que yo no soy capaz de levantar el hombro más allá de aquí. Y soy incapaz incluso de lavarme el pelo. Eso es una falta de funcionalidad terrible que tal vez a través de algún trabajo de amplitud de movimiento pueda mejorar. Además, es la única capacidad física que se desarrolla en el mismo momento en el que se está trabajando. Es decir, yo puedo mejorar la resistencia a través de haber hecho un ejercicio moderado o intenso y en el proceso de recuperación mi organismo responde creando las adaptaciones que harán que sean mejor. Pero se produce a posteriori. En la fuerza es igual. En la flexibilidad o la amplitud de movimiento, esos beneficios se producen al instante, en ese mismo momento y en la misma sesión soy capaz de ver esos beneficios. Y eso a nivel de motivación para la persona que está ejerciendo el programa de ejercicio es fundamental, es muy interesante. Son pequeños, grandes logros que se logran sesión a sesión. Hay dos formas de trabajar la amplitud de movimiento, la forma analítica y la forma global. Y hay que diseñarlos en función siempre de la articulación que se quiera trabajar y, evidentemente, de la limitación que pueda desarrollar por esa patología. El tipo de ejercicios recomendados en amplitud de movimiento pues, pueden ser de estos dos tipos. Por un lado, los ejercicios analíticos son los estiramientos de toda la vida, los que conocemos. Por ejemplo, en este caso veis un estiramiento de la parte posterior de la pierna, un trabajo de isquiotibiales, tendón de la corva, etcétera, que me permite elongar la parte posterior de la pierna y yo podría trabajar en esto siempre y cuando no hubiera ninguna articulación afectada donde las presiones pudieran verse afectadas. Entonces, por eso os decía que hay que individualizar absolutamente, analizar qué se puede hacer, qué no se puede hacer, pero sí, un programa de ejercicio siempre tiene que contener algún tipo de trabajo de amplitud de movimiento. Y no solo para hacer esos estiramientos, para hacer una descarga, sentirse mejor después de un trabajo físico, que son importantes, sino porque el aumentar el rango de movimiento en una articulación hará que esa calidad del movimiento sea mucho mejor. La forma buena o profunda de trabajar la amplitud de movimiento son las formas globales o los ejercicios globales que se denominan habitualmente posturas, para diferenciarlo de los estiramientos. Es entender que el estiramiento debe realizarse no sobre un grupo muscular concreto, grupos musculares, sino sobre una cadena muscular entera. Son un poco más complejos, necesitan supervisión, pero sí que encontraréis muchísimos fisioterapeutas que están trabajando con sistemas, lo veréis como RPG o SGA, etc. Bueno, al final, estiramientos globales de cadenas musculares. ¿Qué permiten? Permiten trabajar con intensidades mucho más bajas. Os pongo un ejemplo. Por ejemplo, para trabajar en analítico necesito crear unas presiones aproximadamente de 2 kilos. Todos podemos entender que son 2 kilos. Cogemos dos dedos, una báscula de pesar harina y apretamos hasta que generamos 2 kilos. En cambio, para los estiramientos globales, la presión que necesitamos es de solo 200 gramos. Es muy, muy suave. Ahora bien, es una presión mucho más sostenida en el tiempo. Son posturas que se tienen que ir construyendo y se aguantan durante un periodo de tiempo bastante largo, 11, 12, 15 minutos. Pero son fantásticas para hacer mirando la tele, por ejemplo. Llega ese momento que queremos dejar a los chavales que estén ahí un poco concentrados con su serie o con su cosa favorita. Muy recomendable, es fácil de aprender, es decir, por eso os decía, en esos primeros momentos de un programa de prescripción es importante ponerse en manos de alguien que nos pueda dirigir, aunque sea solo en esa fase de aprendizaje. Una vez hemos aprendido a hacer esa postura, ya la hacemos nosotros tranquilamente en casa, y si somos capaces de integrarla en nuestra rutina,
Estos son fantásticos para evitar muchas veces algunos dolores de zona lumbar o incluso de zona dorsal de la espalda que se producen por algunas malas posturas que generamos porque tenemos un mal apoyo, porque tenemos la marcha modificada, etcétera. Mil situaciones que conoceréis de sobra, ¿ah?, de los diferentes estados de los pacientes, de los chavales o de las personas que estemos por ahí. Hay que cumplir una serie de principios para diseñar un programa de ejercicio físico. Algunos los hemos enumerado ya. En principio, que tiene que haber ese umbral mínimo de intensidad de la carga que provoquemos. Es decir, un poquito, como decía el vídeo al principio, cuenta, es evidente, cada movimiento cuenta. Ahora bien, si el objetivo ya es de mejorar la condición física, si queremos provocar mejoras, tendremos que intentar prescribir, ¿sí?, ese umbral mínimo, que siempre irá en función de cómo está esa persona en el nivel basal. Por eso es súper individualizado. El segundo principio es que tiene que haber una repetición y una continuidad. Tenemos la suerte de que en las últimas investigaciones hemos visto que estímulos simples de una vez a la semana, por ejemplo, en fuerza, ya provocan beneficios. ¿Qué quiere decir? Es que mi hijo solo puede ir un día a la piscina a la semana. Bien, perfecto, suficiente. 2, mejor, pero con 1 es suficiente. Entonces, ahora, tiene que ir una vez a la semana de forma regular. ¿Sí? Repetición y continuidad. El tercer principio es el de periodizar, es decir, organizar periodos. El trabajo no puede ser siempre constante y lineal. Si yo decido ir a caminar 3 veces por semana 10 minutos paseando al perro, mi primera semana tendrá efectos. La segunda tendrá, pero menos. La tercera, todavía menos. Y se convertirá en que me llegaré a adaptar y eso estará bien, será una actividad física que me provocará un gasto energético, como veíais al principio, pero no me provocará mejoras. Es decir, tengo que ser capaz de poder ir subiendo, pero también bajando esos niveles de carga, lo que llamamos periodos. Lo más sencillo es hacer 3 periodos y hacerlos progresivos y discontinuos. Un primer periodo, imaginaros, un mes donde trabajo a una cierta carga, una cierta intensidad, un cierto volumen. Un segundo periodo donde subo un poquito y un tercer periodo donde subo un poquito más. Ya tengo 3 periodos. Dejo uno de descanso, imaginaros un mes, y vuelvo a empezar. Otra vez por abajo, un periodo, 2 periodos, 3 periodos. Se ha demostrado que ese trabajo en ondas es más efectivo que mantener un ejercicio totalmente lineal, aunque no dejemos de hacerlo nunca. Es decir, también hay que descansar del ejercicio. Un cuarto principio es fundamental, es la monitorización y la evaluación. No tenemos que cansarnos nunca de hacer test, de hacer pruebas, de ir monitorizando. ¿Cuál sería nuestro gold estándar? Por ejemplo, en actividad física orientada a la mejora de la capacidad cardiovascular, la frecuencia cardíaca. Seguro que todos tenéis o móviles que cogen la frecuencia cardíaca, o teléfonos que puedes poner y te lean la frecuencia cardíaca, o pulsómetros que ahora están súper asequibles, etc. Es fantástico poder monitorizar mi trabajo de actividad física orientada a la mejora de la salud cardiovascular a través de la frecuencia cardíaca. Porque así puedo individualizar perfectamente. Yo puedo saber que tengo que trabajar mínimo a 136 pulsaciones por minuto para que me provoque beneficios. Entonces, me pongo el reloj, me pongo la alarma y si me bajo de 136, que me pite, que me diga, venga, espabila, trabaja un poco más alegre. E incluso ponerme una alarma superior para que me diga, para, estás yendo demasiado rápido, ves un poco más suave. Eso es monitorizar. Y hará que trabajemos dentro de los rangos correctos y que ni nos pasemos por alto ni por bajo. Monitorizar en fuerza es más sencillo porque en cada ejercicio yo puedo saber si estoy en ese rango donde ya no me cuesta nada, por tanto estoy seguro que estoy trabajando al 40, al 30 o al 20%, o si estoy llegando a ese mínimo de excitabilidad que decía que es un 60%. ¿Cómo sé que es un 60%? Hemos hablado antes de minuto, minuto y medio en ejercicios que sean de mantenimiento de una tensión muscular. Cuando son ejercicios dinámicos normales, serían aquellos en los que yo soy capaz
de realizar más o menos entre 15 y 20 repeticiones. Si yo soy capaz de hacer 30 o 40, estoy en un rango de intensidad muy bajo. Si solo soy capaz de hacer 8 o 10, es demasiado alto, me pasa. Entre 15 y 20, pero que no puedo hacer 25. No sé si me entendéis. Entonces, monitorizar constantemente y de tanto en cuando evaluar con test o con pruebas externas que me puedan decir cómo estoy haciendo la progresión. Y el quinto, que es fundamental. La persona que está haciendo un programa de prescripción de ejercicio físico tiene que tener una participación activa y consciente. Es decir, que si son los niños hay que preguntarles, ¿qué tal esto? ¿Te gusta? ¿Crees que estás trabajando? ¿Crees que estás mejorando? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Cómo te gustaría modificarlo? Se ha demostrado en que aquellos programas en los que los sujetos tienen esa participación activa y consciente, es decir, son capaces de hacerse suyo el programa, tienen muchísimos más resultados por la motivación que supone en ellos. La conclusión en todo eso la voy a dejar en manos de la doctora Barrera. La pregunta que os hago yo ahora al final es, ¿creéis que con 23 horas y media al día tenéis suficiente para descansar, dormir, hacer la comida, ir a trabajar, estar con vuestros amigos, socializar, leer? ¿Creéis que os bastan 23 horas y media al día para todo eso? Bueno, pues solamente os quedan esos 30 minutos que tenéis que dedicar diariamente a la actividad física para hacer una buena mejora y mejorar vuestra calidad de vida y vuestro bienestar. Gracias. Muchísimas gracias, Lucía y Pere, por esta interesante presentación. Vamos a pasar ahora al turno de preguntas, si alguien quiere preguntar algo. Hola, muchas gracias a los dos. No tuve la suerte de asistir a la primera ponencia que diste tú en el primer año que... Sí, ¿me escucháis, verdad? Sí, ya lo hemos puesto. Perdonad, que no tuve la suerte de asistir a tu primera ponencia, pero que creo, y según me han contado, fue muy interesante, pero esta me ha encantado también, la ponencia que habéis dado los dos. Muchísimas gracias. Y me preguntaba un poquito por... Pues todos conocemos en nuestra ciudad, en nuestros pueblos, centros de fisioterapia o gimnasios en los que podemos hacer todo tipo de ejercicios, ¿no? Pero ¿cómo podemos ellos no conocen nuestra patología, ¿no? ¿Cómo podemos trasladarles, no teniendo conocimientos de actividad física, qué tipo de la información de qué actividades de fuerza o de estiramientos que podemos hacer? ¿Cómo podemos articularlo? No lo sé. No sé cómo le tenemos que decir. Tenemos esta patología. Ellos no saben cuál es la patología. ¿Qué tipo de ellos pueden saber qué tipos de ejercicios nos pueden recomendar o hay alguna otra manera? Muchas gracias, Nerea. Eso es súper importante y no sé si recordaréis un poco, el año pasado formó parte del debate que tuvimos con el fisioterapeuta de AUCE. ¿Ah? Al final estamos hablando de hueso frágil, ¿de acuerdo? Entonces, pero es un hueso frágil en determinadas zonas, ¿no? Va a ser complicado que a un profesional de un centro de fisioterapia o a un gimnasio le podamos ir con el libro blanco de la displasia y que se lo lea y se lo revise. Pero sí que es relativamente fácil hacerle una serie de advertencias respecto en qué punto están las lesiones, ¿vale? Ahí más o menos todos tenemos un cierto conocimiento, nosotros o de nuestros hijos, donde tienen esas lesiones principales, ¿no? Suelen ser bastante habituales los puntos, ¿no? En las cabezas de los fémures, en algunos puntos medios de las tibias, es decir, se repite, ¿no? La distribución de las lesiones. Entonces, para un fisioterapeuta o un preparador físico o un educador físico deportivo, lo que necesita es saber dónde están.
esas lesiones. Esa es la información fundamental que les tenemos que hacer llegar a los profesionales, porque lo tratarán como un hueso frágil, da igual la patología en este caso, ¿sí? Porque cuando tenemos que aplicar, al final es aplicar fuerzas, aplicar unos vectores de fuerza en determinadas articulaciones. Entonces, mientras estemos hablando de trabajo aeróbico dentro de un medio acuático, no hay problema, no provocaremos nunca esas tensiones, a no ser que sea en un salto desde fuera, etcétera. Es decir, pero mientras estamos en el agua no tendremos nunca ningún problema. Entonces, para hacer el trabajo aeróbico no tendremos problema. Incluso para trabajar en una elíptica, una remo, etcétera. Es decir, si yo tengo problemas en la cadera, pues trabajaré en una máquina de remo, por ejemplo. Si tengo problemas en un hombro, pues trabajaré en un ergómetro de sentado. Es decir, ahí es muy fácil de evitar el punto donde me pueda generar una controversia. En el trabajo de fuerza, lo mismo, es qué articulación está afectada y en qué movimiento y en qué rango, es decir, al final es un trabajo de vectores, eso lo voy a evitar y eso lo quito del menú. Y a partir de ahí, el fisioterapeuta me va a generar para esa articulación otro ejercicio donde los vectores no se aplican en la dirección en la que podría ser mala. Pero es súper importante que conozcan dónde está la lesión y cualquier fisioterapeuta o cualquier educador físico deportivo que además sea especialista en actividad física y de salud, tienen conocimiento suficiente para analizar la biomecánica de ese movimiento y decidir. Y si les habláis así, les decís, oye, necesitamos analizar cuáles son la musculatura, la agonista, lo ha hablado antes Lucía, que es la principal, la antagonista, la que se opone, la sinergista, que es la que ayuda, y la fijadora. Y trabajando en cualquier articulación con esos 4 grupos musculares, que en cada articulación es diferente, yo puedo decidir dónde pongo el interés y poder hacer que esa articulación trabaje en el vector, ¿no?, en el que no le suponga a la persona un riesgo de incremento de la lesión, ¿no? Es decir, no hace falta hacer conducta de evitación, lo que hay que hacer es estudiar muy bien la biomecánica del ejercicio que quiero hacer en la lesión determinada, ¿no? Entonces, la recomendación, ¿cuál sería? Sería llegar al fisio y decirle, oye, necesito hacer un trabajo de fuerza, pero a lo mejor descarto el tren inferior, me voy al tren superior por precaución y lo que quiero hacer de transición hacia el inferior lo centro, imaginaros, en la zona del tronco y le digo, es que tengo una lesión concreta en la cabeza del fémur y me está evolucionando hacia abajo, por ejemplo. Y él ya podrá analizar si el ejercicio que tengo que hacer de glúteo mediano lo tengo que hacer de una forma o de la otra. O incluso, si no hay todavía clavos o elementos metálicos de fijación, se puede trabajar con electroestimulación. Entonces, siempre encontraremos una forma de poder estimular esa zona para que no se atrofie, no vaya perdiendo esa funcionalidad o, si la ha perdido, la vaya recuperando y de manera que nos permita incrementar al máximo la movilidad. Pero es súper importante ir con un buen historial y un buen análisis de esas lesiones. De todas formas, Nerea, es lo que yo he intentado explicar también antes, que lo del tema del ejercicio tiene que ser como una receta, muy individualizado, muy bien hecho. Y si alguno de nuestros chavales, adultos, tiene duda, no acaba de... Siempre nosotros podemos asesorar y hacer esa receta para que luego la ejecute en el gimnasio del pueblo, en el centro de fisioterapia del pueblo y que tengan algo donde agarrarse esos profesionales que a lo mejor les pilla un poco de desconocimiento de cómo hacerlo, ¿no? O sea, en la elaboración de esa receta de ejercicio, nosotros podríamos, si queréis, echar una mano, ayudar para adaptarla muy bien a cada persona. Soy Ana Belén. Quería preguntar, ¿con un clavo intramedular no se puede utilizar electroestimulación? A nosotros sí que nos lo han recomendado el fisioterapeuta.
en algún momento determinado que tenía algún dolor local por la zona donde estaba el clavo. Ana Belén, con el endomedular en principio no hay problema. En nuestro caso estuvimos haciendo las consultas con un grupo de investigación que hay en Galicia, que es muy potente en temas de electroestimulación, etcétera. Y en el caso que consultamos, como había unos clavos externos que eran muy superficiales, muy cercanos al tejido subcutáneo, pues se descartó. De todas maneras, siempre aquí sí que yo sería prudente. Es decir, mientras sea un clavo endomedular no hay problema porque hay muchísimo tejido y hay tejido muscular entre la aplicación de los electrodos y la recepción de ese... al final es porque genera un calor excesivo, no es nada más. Es decir, pero puede generar muchísima temperatura la recepción de esa electroestimulación. De todas maneras, si se trabaja por debajo de 23 hercios, la electroestimulación, cualquier aparato, van con unos aparatos ¿no? con un más y un menos. Algunos, si son muy buenos, te indican incluso a los hercios en los que se puede trabajar. Por debajo de 23 nunca habría ningún problema. Por encima de 23 hay que ir vigilando. Y es tan sencillo como preguntarle al paciente, ¿vas notando calor? ¿Notas ciertas molestias, etcétera? Es decir, con un clavo endomedular en principio no hay ningún problema, pero si hay clavos de fijación que son más externos, ¿no? Que están cerca del tejido subcutáneo, no conviene. Gracias. Buenas, soy David. Quería preguntarte respecto a lo que recomendáis hacer, siempre con un supervisor, supervisándote a alguien, o en adultos podemos nosotros ir haciendo y demás. ¿O recomendáis que siempre esté supervisado por alguien, por un profesional, vaya? No, la supervisión, desde mi punto de vista, es en los primeros momentos, mientras es una fase de aprendizaje. Es decir, conviene estar en las 2 primeras sesiones supervisado y a partir de ahí hay cosas que son muy sencillas y ni tan siquiera necesitarán una sesión entera y algunas que son un poco más complicadas, como por ejemplo aprender a hacer una buena postura de estiramiento global, que a lo mejor es más compleja, que puede llevar a más tiempo. Es decir, es simplemente ese primer despegue, hacerlo, porque al final estamos hablando de tareas muy sencillas. Entonces se aprenden a hacer muy rápido. Y lo único que nos quedará será aplicar la progresión, por decirlo de alguna manera. Entonces, a veces es invertir en eso, en una visita, ¿no? En una prescripción, en un diseño, y a partir de ahí aprender cómo se hace y ya puedo hacerlo yo tranquilamente en casa o hacer a mi hijo, etcétera. Es simplemente esa primera fase inicial. Hola, Bere y Lucía, yo soy Madalena. En primer lugar, muchísimas gracias por la ponencia, tanto para los afectados por displasia fibrosa como para los que no, porque es muy útil, la verdad. Y yo tenía 2 preguntas. La primera es precisamente para un público general, ¿no? Entonces, tengo muy claro qué tipo de disciplinas se pueden englobar. Bueno, tengo muy claro. Creo saber qué tipo de disciplinas se pueden englobar dentro de un trabajo aeróbico y también dentro de un trabajo de fuerza, pero cuando hablas de trabajar la amplitud de movimiento, no sé muy bien qué tipo de disciplina la trabajan, sobre todo cuando hablas de los ejercicios globales, de cadenas musculares. Según mi experiencia, no tengo muchísima, pero si queremos buscar profesionales externos o actividades externas para trabajar el amplitud de movimiento, la que he visto que más efecto provoca es el trabajo de técnica de base que se hace en las escuelas de danza. No sé si sabéis lo que es la técnica de base. La técnica de base es lo que hacen los bailarines de danza clásica para entrenar, para decirlo de alguna manera, ¿no? Y muchos sitios de estos de danza, que prácticamente danza se hacen en todos sitios, ¿no? Si a esos les pedís que os hagan algunas sesiones de técnica de base, es lo que yo he visto que más repercusión tiene sobre la calidad de la amplitud de movimiento. Una segunda opción no tan buena son muchas sesiones de yoga que estén bien hechas. Esos 2 elementos trabajan sobre el concepto de cadenas musculares y trabajan de una forma tradicionalmente bien trabajada, más que a lo mejor una sesión de estiramientos de un gimnasio convencional, que va a ser más una sesión de estiramientos analíticos, ¿no? Yo diría por esas 2 líneas en el mundo, diríamos, de las actividades que hay por ahí.
Pues muchísimas gracias. Y la segunda pregunta, ya sí que estamos orientadas hacia la displasia y sobre todo orientada hacia los niños, ¿no? Yo pensando en mi hija, ¿qué tipo de actividades las podemos embarcar para que trabajen fuerza? Por ejemplo, si van a la piscina, ellas trabajan fuerza a la vez que hacen un trabajo aeróbico, porque claro, o por ejemplo, si hacen mucha bicicleta, están trabajando también algo de fuerza, porque los mayores sí que es verdad, a mí no me importa, pues yo me apunto a Pilates tan feliz, pero claro, mi hija con 4 años, el Pilates, me dice que vaya yo. Es muy interesante esta pregunta, es fantástica, porque, por ejemplo, una piscina nos da un rango de posibilidades fantásticas. Por ejemplo, seguro que habéis visto en los materiales de piscina pues esos flotadores que se llaman pool buoys o aquellas tablas donde aguantarte o manoplas. Algunas aletas o unas manoplas que se ponen en las manos, ¿no? Seguro que lo habéis visto alguna vez en las piscinas. Pues a través de esos materiales puedo trabajar en el agua, pero trabajo, por ejemplo, voy a hacer una piscina solo con las manoplas, voy a poner un pool buoy, ¿no? Un flotador de estos en las piernas y voy a hacer una piscina solo con los brazos. Ese ejercicio, que me va a costar aproximadamente unas 30 brazadas, 15 por cada brazo, van a ser en sí una serie de trabajo de fuerza, que de hecho me va a hacer parar, porque me va a cansar, ¿no? Es decir, dentro del agua, utilizando los materiales estos de soporte, las manoplas, los pull buoys, las tablas, podemos fácilmente generar ejercicios de fuerza. Recordar, en el momento que algo me produce un cansancio en el que tengo que parar más o menos al minuto, ya estoy trabajando la fuerza. ¿Sí? Aunque tenga a lo mejor la sensación de que es un trabajo de resistencia, lo mismo sería con la bici. Imaginaos que con la bici me pongo a hacer cuestas, ¿no? Ese momento de hacer una cuesta, esa intensidad que yo genero, la hago en base al trabajo muscular. Y eso sería también un ejercicio de fuerza que podría hacer en la bicicleta. ¿De acuerdo? Entonces, los beneficios de una cosa y de la otra nos lo marcará la intensidad a la que trabajemos. ¿Mm? Pero es muy chula la pregunta y con eso se pueden hacer cosas fantásticas y sobre todo para niños muy pequeños y que generen esos elementos de fuerza que son tan necesarios. Y te iba a preguntar en concreto por una actividad, la escalada, porque ahora, por ejemplo, está muy de moda la escalada en niños. ¿Y la escalada trabaja también la fuerza? En una escuela de escalada supervisado, vamos, no escalada que me vaya a un sitio donde haya un rocódromo, sino supervisado por una persona. La escalada en sí, por supuesto, es un ejercicio de fuerza, de resistencia a la fuerza. Además, se trabaja un concepto que es muy interesante y se llama la fuerza relativa. El problema de la escalada, yo tuve que limitar un poco a mi hijo de que se metiera a hacer escalada porque le gustaba mucho. Es que al final tú lo que quieres es alcanzar una presa determinada o cogerte y puedes ponerte en ángulos, lo que decíamos antes, que pueden no ser recomendables, ¿no? Y después está el riesgo asimilado de las caídas, aunque no siempre hay caídas, pero que las hay, ¿no? Y ahí es donde se puede producir un impacto. Yo, ya te digo, nos gustaba mucho a todos y lo dejamos. Pues nada, pues muchísimas gracias por tu respuesta y enhorabuena de nuevo.